Sangría familiar, cuando la novela duele. ¿Qué ocurre cuando una novela consigue que el lector deje de ser simplemente un espectador y empieza a sentirse atrapado dentro de la historia? Ahí comienza la verdadera fuerza de la literatura. Y precisamente esa capacidad de despertar sentimientos, incomodidad, identificación, rechazo, tristeza o incluso indignación puede convertirse en una de las grandes fortalezas de Sangría familiar. Una novela puede contar una historia perfectamente construida y sin embargo dejar al lector indiferente. Otra puede presentar situaciones aparentemente cotidianas y conseguir algo mucho más poderoso, que el lector se reconozca en ellas, recuerde experiencias propias o empiece a preguntarse cómo reaccionaría él mismo ante determinadas circunstancias. Cuando una obra consigue provocar esa respuesta emocional, deja de ser solamente un relato y comienza a convertirse en una experiencia. Creo que Sangría familiar tiene posibilidades de producir precisamente ese efecto, porque se adentra en territorios psicológicos intensos. La novela no se limita a presentar acontecimientos familiares, explora comportamientos, conflictos, intereses, enfrentamientos, frustraciones, ambiciones, egoísmos, luchas de poder y formas de relacionarse que pueden resultar incómodamente reconocibles. Y ahí puede encontrarse uno de sus principales mecanismos de atracción. El lector no necesita haber vivido exactamente las situaciones que aparecen en la novela para sentirse implicado. Basta con que reconozca emociones humanas: el miedo a perder algo, la necesidad de controlar, los celos, el resentimiento, la humillación, el deseo de imponerse, la necesidad de sentirse superior, la decepción, la incapacidad para perdonar, el sufrimiento producido por personas que paradójicamente deberían encontrarse entre las más cercanas. La familia constituye, precisamente por eso, un escenario narrativo extraordinariamente poderoso. Es el espacio donde pueden coexistir el afecto y el conflicto, la protección y la violencia psicológica, la solidaridad y el egoísmo. Las relaciones familiares pueden alcanzar una intensidad emocional que difícilmente encontramos en otras relaciones humanas. Si Sangría familiar consigue que el lector se pregunte cómo habría reaccionado yo, conozco a alguien así o incluso podría yo comportarme de esa manera, entonces la novela habrá conseguido algo fundamental: involucrarlo emocionalmente. Y esa implicación puede favorecer el enganche narrativo. Cuando una historia genera emociones, el lector no continúa leyendo únicamente para saber qué sucede después. Continúa porque necesita comprender a los personajes, descubrir hasta dónde pueden llegar y averiguar cómo terminarán las situaciones. Rorty, ¿y si la verdad no fuera eterna? ¿Qué ocurriría si la filosofía hubiera dedicado 25 siglos a buscar una respuesta que en realidad nunca necesitó encontrar? ¿Y si la verdad absoluta, los fundamentos últimos y la esencia de la realidad fueran más una obsesión humana que una necesidad intelectual? Richard Rorty se atrevió a formular esta provocación y transformó con ella buena parte de la filosofía contemporánea. Su pensamiento recibe el nombre de neopragmatismo, una renovación del pragmatismo clásico de Charles Peirce, William James y especialmente John Dewey. Pero Rorty incorpora además influencias de Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Quine y Davidson. Su objetivo no era construir otra teoría filosófica definitiva, sino cuestionar la propia pretensión de la filosofía de encontrar fundamentos universales e indiscutibles. Para Rorty debemos abandonar la imagen tradicional de la mente como un espejo de la naturaleza. Esta expresión da título a su obra fundamental, La filosofía y el espejo de la naturaleza. Según la concepción que critica, conocer consistiría en representar correctamente una realidad exterior y conseguir que nuestras ideas correspondan con ella. Rorty considera que esta imagen nos conduce a problemas filosóficos artificiales. ¿Significa esto que niega la realidad o que todo es relativo? No. Su posición es mucho más sofisticada. Rorty sostiene que nuestras creencias adquieren sentido dentro de determinados vocabularios, prácticas y comunidades humanas. Lo que llamamos verdadero no necesita apoyarse en un fundamento metafísico eterno. Nuestras afirmaciones pueden justificarse mediante razones, evidencias y acuerdos alcanzados dentro de nuestras prácticas de investigación y conversación. Aquí aparece una idea decisiva.
La contingencia. Nuestros conceptos, valores, lenguajes e incluso muchas dimensiones de nuestra identidad podrían haber sido diferentes. No existe necesariamente una esencia humana definitiva esperando ser descubierta. Podemos redescribirnos y redescribir nuestro mundo. Por eso Rorty concede tanta importancia a la conversación. La filosofía deja de ser una búsqueda de fundamentos absolutos y se convierte en una actividad de diálogo, reinterpretación y creación de nuevos vocabularios. El filósofo ya no sería un descubridor de verdades eternas, sino alguien capaz de abrir nuevas posibilidades de comprensión. Esta posición conduce también a su defensa de la solidaridad. No necesitamos demostrar metafísicamente que todos los seres humanos poseen una esencia idéntica para combatir la crueldad. Podemos ampliar progresivamente nuestro círculo de consideración moral. Neopragmatismo, cuando la verdad deja de ser absoluta. ¿Y si la pregunta más importante de la filosofía no fuera qué es la verdad, sino para qué nos sirve lo que consideramos verdadero? Esa inversión aparentemente sencilla abre la puerta a una de las corrientes filosóficas más provocadoras del siglo XX, el neopragmatismo. El neopragmatismo es una renovación contemporánea del pragmatismo estadounidense, corriente desarrollada a finales del siglo XIX por filósofos como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Pero los neopragmatistas reinterpretaron aquellas ideas a la luz de la filosofía del lenguaje, la hermenéutica y la crítica a la metafísica tradicional. Su idea fundamental puede expresarse así: nuestras ideas no deben valorarse únicamente por su supuesta correspondencia con una realidad absoluta, sino también por las consecuencias que tienen dentro de nuestras prácticas humanas. Pensar no consiste simplemente en contemplar el mundo, consiste en disponer de herramientas conceptuales para orientarnos en él. Los dos autores más representativos del neopragmatismo son Richard Rorty y Hilary Putnam. Aunque sus posiciones fueron muy diferentes, Rorty llevó el pragmatismo hacia una versión mucho más radical, mientras Putnam mantuvo una relación más compleja con la idea de objetividad y verdad. Richard Rorty, 1931-2007, criticó la concepción tradicional de la filosofía como búsqueda de fundamentos últimos. En la filosofía y el espejo de la naturaleza cuestionó la idea de que la mente funcione como un espejo capaz de representar fielmente una realidad exterior. Para Rorty, nuestras creencias están insertas en lenguajes, prácticas y contextos históricos. Por eso defendió la contingencia de nuestros vocabularios y sustituyó la búsqueda de fundamentos por la conversación, la redescripción y la solidaridad. Rorty no sostenía simplemente que todo vale, consideraba que podemos justificar nuestras afirmaciones mediante razones, evidencias y acuerdos alcanzados dentro de nuestras comunidades. Su pragmatismo desembocó, además, en una defensa de la democracia liberal y en una preocupación constante por reducir la crueldad. Hilary Putnam, 1926-2016, por su parte desarrolló un neopragmatismo menos radical. Criticó tanto el realismo metafísico como el relativismo absoluto. Defendió una concepción de la verdad y la racionalidad vinculada a nuestras prácticas humanas, pero sin reducirlas simplemente a preferencias subjetivas. Putnam insistió en que podemos hablar racionalmente de verdad, objetividad y realidad sin tener que imaginar una perspectiva absolutamente externa al mundo. ¿Qué ocurre cuando una frontera deja de ser solo una frontera y se convierte para miles de niños en el lugar donde está en juego su protección? Esa es la pregunta que plantea hoy la situación de los menores llegados a Ceuta. Las cifras disponibles muestran que todavía existe incertidumbre. El Ministerio del Interior español ha informado de 2.168 menores identificados desde el 30 de julio, mientras que el Gobierno ha manejado alrededor de 2.500 y algunas organizaciones y asociaciones elevan la estimación hasta 4.000. Por eso hablar de 5.000 menores como una cifra confirmada sería por ahora impreciso. Lo importante en cualquier caso no es solamente cuántos son, sino quiénes son, qué circunstancias han vivido y qué necesitan. La legislación española establece un principio fundamental. Todo menor de 18 años que se encuentre en territorio español está amparado por la Ley de Protección Jurídica del Menor
y existe una regla especialmente importante: en cualquier decisión que le afecte debe prevalecer su interés superior. Esto significa que la situación de cada niño o niña debe ser valorada de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares, educativas, emocionales y de protección. Además de esto, hay que decir que no se trata, por tanto, de contemplar a estos menores únicamente como parte de un problema migratorio. Son, ante todo, niños y adolescentes titulares de derechos. Deben recibir protección, atención sanitaria, alimentación, alojamiento adecuado, educación y protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación. Además, la ley reconoce su derecho a ser informados, escuchados y tenidos en cuenta de acuerdo con su edad y madurez. También hay que decir que esta exigencia adquiere una dimensión todavía mayor en el caso de las niñas no acompañadas, cuya situación puede presentar riesgos específicos. Las autoridades deben extremar las medidas de protección y garantizar espacios seguros y profesionales especializados que las atiendan. La respuesta tampoco debería reducirse a decidir entre permanecer en Ceuta, trasladarse a la península, reunirse con familiares o regresar al país de origen. Cada alternativa requiere un análisis jurídico y humano de cada caso. La reagrupación familiar puede ser una solución cuando resulte realmente beneficiosa y segura. El traslado a otra comunidad española puede ser necesario cuando permita garantizar una protección adecuada, pero ninguna medida debería convertirse en una solución automática aplicada indiscriminadamente. Eso es evidente. España tiene el deber de proteger sus fronteras y ordenar los flujos migratorios. Ceuta tiene hoy un problema que no puede esperar al comienzo del curso escolar. Miles de personas necesitan un lugar seguro donde dormir, atención sanitaria y alimentación, mientras las instituciones buscan una respuesta que combine humanidad, seguridad y respeto a la ley. La situación sigue siendo extraordinariamente compleja. Las cifras no son completamente coincidentes. Distintas informaciones sitúan en varios miles las personas que permanecen todavía en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. Entre ellas hay un número muy elevado de menores. Interior ha contabilizado 2.168 menores no acompañados identificados desde entonces, mientras otras estimaciones apuntan a una cifra superior. Además, el problema adquiere una dimensión especial ante la proximidad del comienzo del curso escolar. Los recursos ordinarios de Ceuta quedaron desbordados y parte de estas personas ha tenido que permanecer temporalmente en espacios improvisados mientras se preparan nuevas instalaciones. El Ejército de Tierra ha comenzado a instalar campamentos temporales y el Gobierno ha anunciado 4 dispositivos capaces de proporcionar alrededor de 1.500 nuevas plazas de acogida. Pero, en realidad, 1.500 plazas difícilmente pueden resolver por sí solas una situación en la que las estimaciones sobre las personas que continúan en la ciudad son muy variables. Por eso, la respuesta debe ser necesariamente más amplia. Aumentar la capacidad de alojamiento, acelerar los procedimientos administrativos, reforzar los servicios sanitarios y sociales y especialmente encontrar soluciones específicas para los menores. En este último punto, el Gobierno ya trabaja con las autoridades ceutíes en el traslado urgente de unas 500 niñas a la península. Es algo que ya se está planteando. También se estudian mecanismos para distribuir la acogida entre distintas comunidades autónomas, evitando que Ceuta soporte por sí sola una responsabilidad que excede ampliamente sus recursos. Y junto a las administraciones aparece una pieza fundamental, las organizaciones humanitarias. Cruz Roja está desempeñando un papel esencial, proporcionando alimentación, asistencia sanitaria y apoyo social. El Gobierno ha señalado que desde el comienzo de la crisis se han distribuido miles de kits de alimentación y se han realizado miles de asistencias sociosanitarias, con Cruz Roja como entidad principal en el dispositivo extraordinario de acogida. Esto es algo muy positivo, pero también resulta significativo el papel de asociaciones sociales y de los propios vecinos de Ceuta, que han organizado espacios de acogida y han atendido necesidades básicas de mujeres, niñas, familias, etc.
La inmigración ya no es solamente una cuestión de frontera, se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla de la política española, y cuando un problema social se transforma en arma electoral, el peligro no es únicamente equivocarse en las soluciones, sino convertir a millones de personas en símbolos de una guerra política. España necesita inmigración por razones demográficas y económicas, pero también necesita controlar sus fronteras, combatir a las mafias, ordenar las entradas y garantizar la integración. Precisamente porque existen problemas reales, el debate debería exigir serenidad, datos y políticas eficaces. Sin embargo, la polarización está empujando a los partidos hacia discursos cada vez más enfrentados. El PSOE y sus aliados de izquierda suelen presentar la inmigración desde la perspectiva de los derechos humanos, la integración, la solidaridad y la necesidad de trabajadores. Defienden medidas como la regularización de personas que ya viven en España y consideran que buena parte del discurso de la derecha alimenta prejuicios y miedo. El PSOE, de hecho, acusa al PP y a Vox de difundir bulos sobre la inmigración. Además, por otra parte, el PP ocupa una posición intermedia, aunque cada vez sometida a una fuerte presión por parte de Vox. Defiende la inmigración legal y ordenada, reclama mayor control fronterizo, retornos efectivos y una política migratoria europea más firme. En la crisis de Ceuta, sus dirigentes han reclamado más seguridad y han acusado al gobierno de falta de respuesta. Además de todo esto, también hay que decir que Vox representa el discurso más duro, presenta la inmigración irregular como una amenaza para la seguridad, los servicios públicos, la identidad nacional y la convivencia, y reclama devoluciones, endurecimiento de las leyes y restricciones mucho mayores. En agosto de 2026, además, su posición aparece vinculada a debates europeos sobre la llamada remigración, lo que eleva todavía más la intensidad del enfrentamiento. El problema surge cuando ambos extremos necesitan al adversario para reforzar su propio relato. Para una parte de la izquierda, cualquier crítica a la inmigración puede convertirse en xenofobia. Para una parte de la derecha, cualquier defensa de la acogida puede interpretarse como ingenuidad o permisividad. Así desaparecen los matices. Y esto es algo negativo en sí mismo. La sociedad española necesita algo diferente, reconocer que la inmigración puede aportar población, trabajo y diversidad, pero también que una política migratoria sin planificación genera tensiones y dificultades. Ni la demonización del inmigrante ni la negación de los problemas ayudan. La verdadera batalla debería ser otra: cómo conseguir una inmigración legal, ordenada, segura y humana.